Nuevamente su amigo el profe Toño compartiéndoles un video más sobre la marca Detroit. Vamos a aprovechar este tiempo para poner el contexto general del desarrollo tecnológico de la marca Detroit y les compartimos esta tabla. Aquí está el resumen de los diferentes plataformas de motor y el año modelo en el que se va haciendo la variación o la actualización. Como vemos aquí, los motores tradicionalmente empezamos con la serie 53, 71, 92, 110 y 149. Estos motores pues desaparecen como motores mecánicos a partir del año 90. Ya se descontinúan. Su gran éxito pues fue en estos años. Motores mecánicos. Desaparece el motor mecánico y seguimos con los motores electrónicos. El Serie 50, que en el 91-93 se cataloga como G8.5. Este es el número de serie del motor. G85. Cuando usted ve G, sabe que es un Serie 50. Si dice T, entonces tenemos que es 8.5 litros de cilindrada, motor diseño G, año 91-93, diseño T, 98, diseño M, 99. Entonces esta letra nos va diciendo el año, ¿verdad? Y hay una tabla para identificarlos. Este sería Serie 50, que es de dos tiempos. En el transporte es poco el uso que se le está dando. Hoy en día la Mercedes-Benz está rescatando esta serie para motores pequeños, ¿sí? Para aplicaciones de 4 cilindros y de camiones, no tanto así de tractocamiones. Tractocamiones sabemos que son motores de 9 litros para arriba, o por lo menos de 9 litros, hasta 14, 16 litros. Viene la serie 60. En este año, con la letra W, se lanza el 11.1. Motor para tractocamión en 11.1 litros de cilindrada, cuando que en este tiempo pues se lanza tal vez el N14 de Cummins con 14 litros, y entonces la diferencia en consumo de combustible empieza a ser fenomenal, y tradicionalmente el motor Detroit empieza a tener una fama de ahorro de combustible, sencillamente por la cilindrada, 11.1 contra 14 litros. Seguimos en esta mecánica del Serie 60. En el 98 sale este 11.1 con la letra E y identificamos que es 98 respecto de un 90. Y en el 1999 sale como L11.1, muy parecido al Cummins L10 o M11, ¿verdad? Sin embargo, el torque que esos motores en otras marcas logran pues es inferior a este motor, a la serie 60. Después tenemos la plataforma 12.7, que también es lanzada en estos años como motores electrónicos, en el año 90 básicamente. 12.7, en el 98 T, 12.7 y M. Como ven ustedes, pues esta terminología sigue siendo estándar en la marca Detroit. Serie 60, pero ahora 12.7 litros premium, es decir, con mayor torque. Este diseño premium, este es el estándar, ¿sí? Y aquí se diseñó un premium para un poquito más de potencia o de torque. Empezamos ahora con el 14 litros. El Serie 60 sale hasta el año 98 como 14 litros. Para competir con otras marcas, ¿verdad? Que tradicionalmente tienen esos motores para arrastrar full o grandes pesos, es decir, arriba de 35, 37, y aquí en México pues hasta en doble remolque hasta 60 toneladas andan arrastrando. Y los identificamos como F y H, dependiendo del año modelo. Entonces esta letra nos dice el año modelo. Sistema electrónico de estos motores. En el año 91 se lanza DIDEC 1, sistema de control electrónico denominado
Detroit Diesel Electronic Control. Control electrónico Detroit Diesel, versión 1. En el 92 inmediatamente sale el DDEC 2, las mejoras inmediatas, electrónicas. Hasta el año 94-97 dura el DDEC 3. Es decir, va habiendo mejoras electrónicas, va habiendo mayor detección de parámetros, sensores, ¿sí? Y el control electrónico se va haciendo más completo, ¿sí? Que se introduce el sensor de nivel de refrigerante o sensor de temperatura de refrigerante, no solamente refrigerante, sino también nivel de refrigerante. Se incluyen los sensores de temperatura del combustible, es decir, se le empieza a dar mayor importancia a los fluidos, a las presiones y temperaturas de los demás fluidos, precisamente para eficientar, como lo hemos dicho en otros videos, el control preciso de presiones, temperaturas, calidades, no solamente de cantidades de los fluidos, sino de las calidades. Es decir, a los fluidos se les controlan 4 cosas: presiones, temperaturas, niveles y calidades de esos fluidos. Si no tenemos ese enfoque de vigilar a todos nuestros fluidos, no solamente la cantidad, rellénalo. Eso es lo que le medimos cuando hacemos las pruebas de niveles. Si no le detectamos bien la calidad del fluido y luego electrónicamente las presiones y temperaturas a las que llega en operación, pues el motor empieza a funcionar mal. Por lo tanto, se incluyen sensores para controlar esas variables. En eso es donde influye la electrónica de cada modelo. Se va mejorando. DDEC 4. Finalmente viene en el año 2000 el DDEC 5, como plataforma montada tal vez en 14 litros. Y aquí vamos a ver justamente los sistemas adicionales que se montan, todo enfocado a mayor eficiencia, menor consumo de combustible y control de la contaminación. Toda la electrónica va encaminada a esos 3 puntos: reducción de combustible, control de la contaminación y eficiencia del motor. Las presiones, ven ustedes, por ejemplo, aquí en cada modelo. Entonces, en el DDEC 2, en estos años, se lograban presiones de inyección hasta de 24,000 PSI. Tradicionalmente estos inyectores, que eran nada más una modificación electrónica, seguían siendo mecánicos, activados por un árbol de levas, pero se les pone una electroválvula para dosificar el combustible. ¿Pasa? No pasa. La electrónica se pone en el inyector para controlar el momento de la inyección y la cantidad de inyección en cada ciclo. Bueno, entre más presión se logra, ya dijimos, más pulverización del combustible y por lo tanto mejor combustión. Entre más pulverizado esté el diésel, se quema mejor y se logra una transformación calorífica, se logra una energía calorífica mayor. 28,000 libras a 2-3 años. Vean cómo se incrementa, que hay una mejora en el inyector. Obviamente todo esto se va haciendo una mejora mecánica en los inyectores. Para el año 98 logramos 38,000 libras, ¿verdad? En este momento, en el 2000, por las exigencias de la contaminación, tenemos que ponerle un sistema de recirculación de los gases para evitar la contaminación. Esto viene a complicar el sistema de admisión escape y obviamente la combustión al recircular los gases de escape, que es todo un tema. El objetivo básico del sistema EGR es enfriar el motor, enfriar la cámara de combustión. Ese es el objetivo. No es darle otra vuelta a los gases de escape para lograr quemarlos, sino que es enfriar el motor. Los gases de escape se pasan por un enfriador, hay agua, o sea, refrigerante, gas, y se mete nuevamente a la admisión. Y aquí inicia el problema de la eficiencia de los motores al no darles mantenimiento, y tendemos a cancelarles esos sistemas. Es decir, retrógradamente nos venimos a los motores anteriores.
Aquí lo que se requiere es la actualización técnica de todos los técnicos, pues mecánicos, para que den esos mantenimientos. En el año 2004-2005 se nos complica más, se mejora el inyector N3 con mayores presiones y menor robustez. Tendemos entonces a hacer las cosas más pequeñas, más resistentes y con mayores prestaciones en cuanto a la dosificación y la presión de inyección. Vemos aquí entonces que el sistema DD13 viene en el 2000, es decir, esta electrónica hace que cambien los modelos de los escáneres. Hasta este modelo dijimos que utilizamos el 645 hasta DIDEC 5. A partir de aquí necesitamos el 7.0 y a partir de acá ya necesitamos el sistema Diagnostic Link, ¿sí? Que cambia ya el nombre tradicional de estos sistemas y cambia a Diagnostic Link por la alianza con Mercedes-Benz, ¿verdad? El Star Diagnosis de Mercedes-Benz viene a traer toda una electrónica de diagnóstico en escáneres que se combina y finalmente podemos, con este programa podemos diagnosticar a los motores Mercedes-Benz y a los motores Detroit, ¿verdad? Entonces aquí se conjuga, se van conjugando en estas alianzas, obviamente las herramientas de diagnóstico. Los conectores, muchachos, aquí teníamos solamente durante todo este tiempo hasta el DIDEC 4, conectores de 81 pines, ¿sí? Acá tenemos conectores que nos vamos a 136 pines. Aquí está claramente la cantidad de variables a controlar, tanto de sensores como de actuadores. Se incrementan los controles electrónicos y para ello necesitamos conectores más completos, con más cableados. El sistema de admisión escape, vean cómo va variando. El turbocargador tradicional, aquí usábamos turbocargadores de aspiración natural, motores de aspiración natural. El turbo iba girando a las revoluciones del escape, no había un control. Y anteriormente a ellos, en los motores mecánicos, pues teníamos los tradicionales sopladores que estaban engranados al sistema de distribución. A la distribución ahí venía engranado un soplador. Cuando se establece el turbocargador, que ya se va a mover por los gases de escape, el primer sistema de control es una válvula de control tipo saxofón, ¿verdad? Tipo saxofón que tú la activas, pasan los gases de escape por la turbina, la cierras y desahogas. Una válvula de desahogo, la válvula Westgate o válvula de desahogo, y así funcionan entonces a una presión determinada o vacío la apertura de esa válvula para controlar las revoluciones del turbo. Sin embargo, pues la electrónica continúa y aquí se introduce en el DIDEC 5 estos dos componentes: una válvula de geometría variable pero neumática al turbo. Entonces el control se hace como si fuera un ventilador, un fan clutch, por medio de un mixto, de un sistema de aire que nos permite pasar más aire al actuador de la geometría del turbo. Este sistema neumático, por igual los hábitos de manejo de los operadores que no purgan los tanques, todo el sistema de aire en un vehículo siempre va lleno de humedad, y más se complica si va lleno de residuos del compresor, que pase hollín o que pase aceite. Entonces el sistema neumático, el sistema de aire, de frenos de aire, que alimenta también a estos componentes, tanto al ventilador como a este sistema de control variable del turbo, se atasca y empieza la problemática. La presión que ejerce no es suficiente para que haga la variación de la turbina de escape del turbo, y entonces los motores empiezan a respirar mal y pierden potencia, pierden fuerza. El control neumático es muy poco preciso y muy fácil de dañar.
por la humedad, por toda la contaminación de ese fluido. Entonces este sistema pues se cancela y se adopta el sistema tradicional. Si nos pasas el actuador, por favor. Entonces Garrett, Holset, todos los fabricantes de turbos ponen nuestro sistema electrónico del actuador de geometría variable electrónico, que es todo un reto también darle mantenimiento, pero este sistema es más estable que los sistemas neumáticos. ¿Ok? Entonces los primeros Holset pues traían igual, pero su actuador, en vez de traer un actuador electrónico, pues traía una válvula neumática que movía el brazo. Finalmente este engrane pues es el que nos va a mover el brazo de la geometría variable, y en el sistema neumático este brazo se mueve por presión neumática, ¿no? Muy bien, entonces aquí empieza el gran avance de la eficiencia de combustible. Mantener frío la cámara de combustión para evitar los gases de escape, los óxidos de nitrógeno. El nitrógeno a baja temperatura, a temperaturas inferiores a los 600, 800 grados, es estable todavía, no es reactivo. A los 600 grados todavía es estable, pero arriba de los 600 grados el nitrógeno se hace reactivo y reacciona con el oxígeno del aire y se traga el oxígeno y hace óxidos de nitrógeno. Esos óxidos de nitrógeno se van a la atmósfera y allá arriba, en las nubes, con el agua, se convierte en ácido nítrico, que es lo que cae la lluvia ácida. Entonces, este terrible efecto de contaminación, pues nos ha puesto al borde de la crisis, tanto de salud ambiental en el aire, como de contaminación en la tierra. Entonces, es importantísimo que estos sistemas no se cancelen, sino que se les dé mantenimiento. Conocer perfectamente los turbos para darles limpieza y buen mantenimiento preventivo, cosa que no se hace. Siempre en los accesorios se llega al correctivo. Hasta que se daña la marcha, hasta entonces le das mantenimiento. En todos los accesorios ese es el concepto, correctivo. No, hay que retomar el mantenimiento preventivo de la marcha, del alternador, del compresor, del turbocargador, del sistema EGR, ¿sí? Del sistema de enfriamiento, del posenfriador, del radiador. Todos esos son mantenimientos preventivos de montar, limpiar y desmontar, limpiar y montar. Todos los accesorios deben de llegar a esos preventivos, ¿sí? Bien, entonces aquí viene todavía una complejidad más para el mantenimiento, pero una ayuda más para el control de la contaminación y la eficiencia del motor. Turbo Compound, es decir que Detroit en estos motores a partir del DDEC 6 implementa un turbo compuesto. Es decir, que el turbo no solamente se utiliza para la respiración del motor, sino que los gases de escape también se utilizan en el despegue, que son muy fuertes. Los gases de escape, hay mucha fuerza de escape, se utiliza para empujar el cigüeñal. Entonces el compuesto, la parte compuesta del turbo, se utiliza esa fuerza, esa aceleración del turbo, se utiliza para mover una turbina que enclocha y nos da un empuje adicional al cigüeñal. Y es un sistema electrónico de embrague y desembrague, Entonces, a baja velocidad, altas revoluciones de arranque, de despegue del vehículo, entra el compuesto a empujar el motor y nos da 20 hasta 30 caballos de potencia de acuerdo a las especificaciones técnicas del Turbo Compound. Entonces se utiliza como turbo y como una palanca de empuje para el despegue del motor.
Es algo muy interesante, muy importante, y si no se le da mantenimiento a ese sistema, sencillamente se inhabilita y se convierte en una carga para el motor. Lejos de ser un beneficio, se convierte en un perjuicio. Se adiciona también el sistema Bluetech, es decir, de la inyección de urea en el escape para poder evitar la contaminación. Y se agrega también el sistema no solamente de filtro de partículas, que es el Diesel Particulate Filters, sino también un catalizador, ¿sí? Reducción catalítica selectiva. Entonces, los tradicionales catalizadores que identificamos en un vehículo tienen dos secciones. Una que filtra el hollín, ¿verdad? Una que nos filtra el hollín, partículas suspendidas, y la otra es una reacción química. Entonces esta parte es física, es un filtro físico, y este es un filtro químico a través de la urea o Bluetech, sistemas de AdBlue. Esto nos viene a complicar más con el EGR y el Turbo BNT, y los motores Detroit bajan de eficiencia, y el motor DDEC 5, que es una plataforma excelente, después de toda la experiencia de 4 sistemas de inyección, se convierte en un problema y empiezan a ser motores desechables. Una bendición para nosotros abajo de Estados Unidos, porque nos llegan estos motores, y si nosotros nos llegan a un precio muy económico. Si nosotros sabemos darle mantenimiento a estos sistemas, podemos hacer de esos motores DDEC 5 excelentes plataformas de trabajo. Por ese motivo, entonces, se dejó la plataforma DDEC 5 y rápidamente, ¿sí?, se implementó la DDEC 6, donde ya pues se le evita un mejor inyector, una geometría variable electrónica, ya no es neumática sino electrónica, como les acabamos de decir. 14 sensores se incrementa, vean ustedes aquí, solo teníamos 7 sensores. Llegamos a 9, 11, 14 sensores, ¿verdad? Aquí vemos cómo está este contexto del desarrollo tecnológico nos va haciendo responsables de darle mantenimiento a todo ese grupo electrónico de sensores y de actuadores. Cada vez tenemos más sensores y más actuadores. ¿Cuál es el principio sencillo de mantenimiento para lo electrónico? Limpieza de conectores, revisión de cableado, ¿sí?, cambio de cableado requemado, aislamientos, y sobre todo evitar que penetre humedad. Cada vez que quitamos y ponemos un conector, corremos el riesgo de que el sello de su O-ring plástico se nos caiga, y entonces ya hace falso contacto, se mueve y mete humedad. Entonces, esa importancia de darle siempre su revisión electrónica por esta razón. Hoy en día nosotros como técnicos tenemos mucho más trabajo en todos estos componentes que hace 20 o 25 años, ¿verdad? Finalmente vemos aquí que los módulos de control electrónico empiezan a ser más completos. Aquí tenemos 2 módulos. Empezamos con 2 módulos, uno para inyectores y otro para los sensores y cabina, todos los switches de cabina y los sensores, y solamente un modulito para los inyectores. ¿Por qué separados? Porque los inyectores trabajan con alta corriente, necesitan más fuerza eléctrica, y los sensores con baja corriente y bajos voltajes. Entonces hay un conector para sensores. Aquí se empezó con 2 módulos. Aquí se integra a un solo módulo y se ponen los conectores precisamente separados. Un conector para sensores, un conector para inyectores
un conector para el suministro de corriente, el famoso conector de poder, para que no se mezclen y las corrientes vayan en sus diferentes cauces, 5 volts, 12 volts, microamperes o miliamperes, amperes, y en los actuadores grandes pues hasta 7, 10 amperes, o por ejemplo la marcha que se traga hasta 700, 800 amperes en cada arranque, ¿no? Así continuamos con un módulo durante toda esta plataforma DIDEX 5, y aquí empezamos con otra complicación. Freightliner, en su alianza con Detroit y con Mercedes-Benz, ahora ya ponen más conectores, más módulos, perdón, módulo de control del motor, módulo de control de cabina, y de ahí nos vamos hasta las transmisiones electrónicas, los frenos ABS, y hoy en día estos vehículos pueden traer hasta 7 módulos: módulo de motor, módulo de cabina o body, módulo de chasis para controlar luces, módulo de tablero, módulo de ABS, módulo de transmisión automática, módulo de aire, módulo de las luces, módulo de las luces. Entonces, y en 2009 la complicación electrónica se hace cada vez mayor. De allí que nuestra responsabilidad es tener el conocimiento básico, desde lo básico hasta lo más avanzado, sobre la electricidad. Así como aprendimos la mecánica, a torquear, a saber interpretar, a revisar desgastes, a hacer mediciones, hoy en día tenemos que habilitarnos en hacer mediciones eléctricas, en detectar fallos electrónicos, en entender perfectamente lo que son la electricidad electrónica. Electricidad para componentes mayores de 12 volts, electrónica para componentes menores de 12 volts. Y entender todos los circuitos que hay ahí en el vehículo. ¿Sí? Circuito de luces, circuito de control electrónico, circuito de switches, por ejemplo, y entender todos esos circuitos que están alimentados de manera separada. Entender bien las centrales de carga, dónde están, aprender a hacer las mediciones de continuidad, mediciones de voltaje, mediciones de flujo eléctrico, etcétera. Con esto entonces terminamos aquí, muchachos. El volante, el famoso engrane toro, tenía un ojillo, y aquí el engrane toro tiene un perno en vez de un ojillo. En estos años, en estos ayeres, se cometía mucho este error de poner este engrane barato, este engrane toro que encontrábamos por ahí en el yonque, lo poníamos acá y jamás arrancaba, porque aquí el sensor detectaba un hoyito y acá detectaba un perno. Entonces el sensor no podía trabajar igual, y muchas ocasiones estuvieron ahí los motores parados que eran DIDEC 3, que utilizaban un engrane toro con perno, porque les habían puesto un engrane toro de ojillo. Meses duraban ahí parados, porque no sabían qué pasaba. Pues todo era el engrane toro, ¿no? El pulso de arranque, el pulso de sensor de revoluciones. El reductor ¿qué es? Pues es justamente entendemos por reductor entonces el aislante magnético. Entonces un reductor es un aro que nos va a interrumpir el campo magnético del sensor. Cada vez que lo interrumpe se colapsa el campo y envía un pulso. Entonces su objetivo es estar pulsando por magnetismo. El magnetismo es el que empuja los electrones. Está presente, un pulso, se regresa, un pulso, está presente, otro pulso, y así está el magnetismo, está empujando electrones para un lado y para el otro, para un lado como si fuera una bombita. Entonces la corriente que genera un sensor magnético es alterna, ¿verdad? Y ahí lo sabemos medir y hacer. Reductor,
aro de 6 pulsos, en este caso era un aro de 6 pulsos, y aquí 36. Entonces, además de que este ojillo lo que detectaba era el inicio de la inyección. 1, 5, 3, 6, 2, 4, 1, 5, 3, 6, 2, 4, 1, 5, con este ojillo. Y con este detectamos la velocidad y las revoluciones, en qué momento, aquí empecé, y con este me doy cuenta en qué momento sigue el otro, ¿verdad? ¿Por qué en 36 pulsos? Pues porque son 360 grados, ¿verdad? Entonces cada 10 grados iba un arito, o en este caso, pues que eran, son perforaciones. Entonces ahí se interrumpe el campo, se interrumpe el campo, se interrumpe el campo, cada 10 me manda un pulso. Entonces sabemos que a 120 grados debe de iniciar el otro empuje. Los inyectores deben inyectar cada 120 grados. En 2 revoluciones inyectan los 6. Empieza el 1, a los 120 grados debe de empezar a inyectar el otro, porque termina su fase de empuje el 1, y a los 240 empieza a inyectar el otro, a los 360 ya inyectaron 3, a los 420 entra el que sigue, y en 2 vueltas hacen un ciclo de inyección los 6 inyectores. Todo ese detalle, todo ese conocimiento, muchachos, es algo fundamental para entender el comportamiento de un motor. En una próxima charla les compartiremos, pues, otra información útil para ustedes. Utilícenla, aplíquenla y hagan eficientes los motores. Hagamos equipo con el motor y el fabricante, no seamos un enemigo, cuidemos lo que la tecnología nos dice: eficiencia de combustión, control de la contaminación y seguridad en el vehículo. Hasta la próxima.